Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otra nueva entrega para este canal de iPhone y más tutoriales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche, a la hora donde quiera que te encuentres en este momento. Espero que se encuentren bien. Si eres de las personas que tiene problemas con la cobertura y la señal de tu Wi-Fi en tu casa y ves que el internet se te va hacia el alrededor de tu casa, estás en tu habitación, de repente estás en la sala o en la galería y ves que la señal es bastante floja, por aquí vengo lo que es con un unboxing, la cual me acaba de llegar este repetidor de Wi-Fi, la cual es bastante prometedor según viene la descripción del vídeo. Como ven, este repetidor de internet es marca Xiaomi, así que vamos a ver qué tal la experiencia, a ver qué tal me va. Así que te invito a que te quede al final de este video para que sepas cómo configurar este repetidor de Wi-Fi paso por paso. Así que mis amigos, sin más preámbulo, vamos con el intro del video. Bueno mis amigos, una vez estemos aquí vamos a proceder lo que es abrir la caja del repetidor de Wi-Fi. Como pueden ver, está totalmente sellada, todavía no se ha abierto. Como pueden ver, la caja es bastante pequeña, bastante ligera. Por aquí, como pueden ver, vienen algunas instrucciones, el repetidor de internet. Por aquí viene lo que es el código QR para escanear el código para ver el producto. Esto lo pueden encontrar en la tienda más cercana, así que lo pueden comprar. En la descripción estaré dejando lo que es el enlace para que sepan más o menos el producto y para que lo puedan comprar. Sin más preámbulo, vamos a abrir lo que es la caja del repetidor. Por aquí tengo lo que es esto para abrirlo, así que vamos a proceder a abrirlo. Ok, ya se acaba de abrir. Vamos a abrir lo que es la caja. Como pueden ver por aquí, viene lo que es el menú, como de costumbre, el menú del repetidor, las instrucciones, para que sepan cómo hacerlo paso por paso en caso que no sepan hacerlo. Pero en este video yo les voy a enseñar cómo hacerlo, así que vamos a proceder y a seguir. Ya aquí, como pueden ver, es el repetidor. Como pueden ver, es bastante pequeño. Yo pensé que era un poquito más grande porque en el video se ve un poquito más grande, pero es bastante ligero, bastante pequeño, así que no es lo que parece. A ver qué más viene aquí. Creo que no viene más nada ya esta es la caja, así que vamos a proceder y a quitarle lo que es este tapecito. No voy a hacer nada con esta fundita. Ok, como pueden ver, bastante ligera, como les dije, viene con su antena. Esto para darle más potencia a lo que es más cobertura al Wi-Fi, para que tenga aún más señal. Lo pueden subir, lo pueden bajar, pero obviamente tienen que usarlo con esto para arriba para que te llegue la señal más. Aquí se puede insuflar, aquí como pueden ver, este es el Xiaomi Pro. Y bueno mis amigos, vamos a proceder ya a instalarlo. Así que para esto van a tener que descargar una aplicación, la cual en breve se lo mostraré, para poder configurar lo que es el repetidor de Wi-Fi. No pesa tanto, no pesa nada. Cuando me llegó yo pensé que la caja venía vacía porque no pesaba absolutamente nada, pero mejor así, es mejor así. Como pueden ver por aquí, aquí hay que prender la lucecita para reiniciarlo por aquí, para resetearlo. Le introduces algo fino, algo que no le vaya a afectar y ya lo resetea. Bueno mis amigos, sin más preámbulo, vamos a proceder lo que es instalarlo y a configurar lo que es el repetidor de Wi-Fi. Bueno mis amigos, antes de proceder y conectar lo que es el repetidor de Wi-Fi, primero van a descargar la aplicación, la cual se estaré dejando en la descripción del vídeo para que vayan y lo descarguen automáticamente. En este caso voy a utilizar iPhone, pero si estás utilizando Android, en breve te voy a mostrar, te voy a enseñar cómo hacerlo desde el Android. Aquí se va a dirigir lo que es a la App Store de su teléfono, pero como le dije, en la descripción estará el enlace para que lo descarguen automáticamente. Se llama Xiaomi Home. Y como lo ven, esta es la aplicación que van a descargar. Esperamos un momento hasta que se culmine, se complete la descarga, proceder y entrar ya para configurar lo que es el repetidor de internet, ya que requiere esta aplicación. Así que vamos a esperar un momento hasta que se descargue y se complete ya la descarga. Bueno, como acaban de ver, ya se acaba de completar la descarga. Automáticamente procedemos y abrimos lo que es la aplicación. Aquí le dan en aceptar las condiciones, como de costumbre, le dan aceptar y continuar. Es posible que aquí le presente, antes de aparecer esto aquí, de iniciar sección, le presente lo que es la ubicación. Deben poner la ubicación de China, ya que es de la única manera que le puede funcionar, ya que el repetidor viene desde China. Así que si ponen la ubicación actual donde residen, no le va a funcionar. Así que es importante destacar esta parte para que sepan, es muy importante. Y bueno, aquí van a iniciar sección. Si no tienen cuenta, me imagino que es primera vez que están viendo este video y no tienen cuenta creada, así que deben crear una cuenta. Es totalmente fácil, simplemente tienen que poner su número de teléfono y su contraseña, y también van a poner lo que es su ubicación actual donde viven. Aquí en esta ocasión sí tienen que poner su ubicación actual para que le llegue lo que es el código de verificación para poder verificar lo que es la cuenta. Perfecto. En mi caso yo tengo ya una cuenta creada, así que no necesito actualmente crear una cuenta. Ok, aquí voy a poner entonces mi cuenta. Y una vez haya proporcionado lo que es el usuario y la contraseña, le doy en que he leído y aceptado el acuerdo del usuario y la política de privacidad. Así que le doy aquí este icono para que se active y le doy a iniciar sección. Como acaban de ver, aquí me dice solicitud de permiso. Debo tener el Bluetooth lo que he activado, información sobre la ubicación y Home Data. Le doy a próximo, le doy a OK, que le doy a permitir una vez.
esto es normal que lo pide. Programa de mejora de la experiencia del usuario, le doy a OK. Aquí espero un momento hasta que abra lo que aparece aquí en el inicio. Aquí Xiaomi Home quiere acceder al micrófono, le damos a OK. Ok, una vez estén aquí mis amigos, automáticamente le van a dar este icono arriba que ven aquí, pero antes deben saber que si por si acaso le aparece lo que es la aplicación en otro idioma, aquí en configuración, en perfil y configuración pueden ponerlo el idioma en español para que sepan y puedan manejarlo. Pero ya la región, como pueden ver aquí en la región, debe verse como está ahí en China, pero ya aquí el idioma lo pueden cambiar en caso que vivas en otro país y no entienda el español, de acuerdo. En mi caso de español porque es el idioma al cual debo hacerlo. Y bueno mis amigos, como acaban de ver, ya estamos aquí. Automáticamente le damos a este icono, esta cruz que ven aquí arriba, y le dan en escanear. Para escanearlo pueden utilizar la caja del repetidor de internet, con el código QR lo escanean y es mucho más fácil, lo pueden escanear. Como dice aquí, dice que ya se ha identificado, pero me dice error. En caso que le diga error, no se preocupen por eso. De todas formas, miren, aquí me está diciendo que active lo que es el Bluetooth. Esto es para simplemente configurar y modificar lo que es el repetidor de internet. Ya desde luego no le va a pedir eso. Eso solamente por ahora para modificar el repetidor. Así que importante que sepan esto, que no es que tienen que tener el Bluetooth activado siempre para poder tener el repetidor prendido. Perfecto, yo lo prendo, lo enciendo. Deben conectar el repetidor automáticamente antes de entrar aquí. En este caso yo me adelanté, pero deben conectar su repetidor, así que voy a proceder a conectar lo que es el repetidor, que se me estaba olvidando ya porque le estaba explicando esta parte para que lo hagan bien y no se equivoquen y le funcione perfectamente bien, de acuerdo. Así que voy a proceder a conectar lo que es el repetidor de internet en este momento. Ok, y lo voy a conectar desde esta extensión que tengo por aquí. Aquí espera un momento, aquí le va a encender este bombillito naranja, así que dice que deben resetear lo que es su repetidor. Automáticamente, después que lo conecten, automáticamente van a poner Wi-Fi repetidor y le va a aparecer este que ven aquí, que es el segundo. Le dan ahí automáticamente y le dan a aceptar, y como pueden ver aquí arriba dice que hay que resetear el dispositivo. Para resetearlo es simplemente fácil y sencillo. Como pueden ver, el repetidor de Xiaomi tiene como un hoyito, hay que introducirle lo que es una pullita para poder resetearla como por 5 segundos. Como pueden ver aquí me lo dice, me lo está indicando, así que debo conseguir algo para introducirlo aquí abajo. Automáticamente hacen lo siguiente y resetean lo que es su repetidor por 5 segundos y espero un momento hasta que el bombillito se apague. Perfecto, ahí se apagó, eso quiere decir que ya se está reseteando, o mejor dicho, creo que ya se reseteó. Automáticamente hacen lo siguiente y le dan aquí en que el dispositivo se ha restablecido. Le dan ahí y automáticamente le va a aparecer lo siguiente, lo que es su internet. Aquí le dan en siguiente. De aquí deben introducir lo que es la contraseña, pero lo pueden hacer ya desde luego. Aquí ponen la contraseña de su internet. En caso de, le pueden dar aquí también antes de hacerlo, de acuerdo. Le dan en siguiente y le dan en conectar a la red de Wi-Fi del dispositivo, así que se dirigen lo que al Wi-Fi. Y como pueden ver aquí ya me apareció lo que es el repetidor de internet. Como pueden ver ya me apareció la red del repetidor. Le dan ahí automáticamente y se dirigen hacia atrás. Una vez le hayan dado un clic, como pueden ver ya me presentó la flechita azul. Se dirigen hacia atrás y automáticamente aquí va a cargar información del dispositivo. Dice que coloque el teléfono más cerca del dispositivo. Esta lucecita que ven aquí se le va a cambiar y se va a poner color azul una vez ya se haya reseteado y haya conectado perfectamente bien lo que es el repetidor, de acuerdo. Así que esperamos un momento. Como pueden ver ahí ya está cargando. Mira, como pueden ver ya ahí se acaba de encender y como pueden ver automáticamente ya se conecta lo que es el repetidor. Le va a salir esto, aquí le dan en aceptar. Como ven aquí automáticamente me presenta lo que es el repetidor de internet y esta flechita verde la cual me indica de que ya está conectado correctamente bien. Aquí me aparece el nombre, que en caso lo pueden modificar y cambiar el nombre del repetidor de su internet, y también la contraseña puede ser la misma que tiene el router, así que lo pueden también poner igual o la pueden cambiar ya para que sea diferente. Ya eso depende de su gusto. Así que le dan aquí OK y automáticamente está totalmente conectado correctamente. Así que vamos a proceder a hacerlo desde el Android ahora en este momento. Ok, ahora vamos a proceder a hacerlo desde el Android para que sepan cómo hacerlo. Vamos a proceder a desconectar lo que es el repetidor. Tenemos que hacerlo desconectado primero estos pasos. También se puede conectar primero, pero lo voy a hacer al igual que el mismo procedimiento anterior. Así que me dirijo lo que a Play Store y como pueden ver en Play Store se llama Mi Home y ya en iPhone se llama Xiaomi Home, de acuerdo, pero ya en Android se llama Mi Home. Así que como pueden ver también se lo estoy dejando en la descripción para que vayan y lo descarguen, para que sea mucho más fácil para ustedes. Que le doy a instalar y espero un momento hasta que se instale la aplicación. Como pueden ver es totalmente rápido, no se demora ni 2 minutos, es totalmente rápido. Si les está gustando el video no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada video que yo suba a este canal. Es totalmente gratis y así me ayudas con el algoritmo de YouTube, ya que es bastante recomendable para mis videos. Así que ya ustedes saben, dejen su like, dejen su like. Ok, como pueden ver ya se acaba de descargar lo que es la aplicación en el Android. Automáticamente procedemos y la abrimos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita en el iPhone. Aquí le damos a aceptar
aceptar y continuar, y aquí le damos en que acepto las condiciones. Aquí como pueden ver, si me aparece ya la opción de que elija una ubicación, una región, como les dije ahorita. En el iPhone no apareció, pero en el Android ya como pueden ver ya me apareció aquí, así que van a elegir lo que es China para que le pueda funcionar. Recuerden no poner la región donde viven actualmente, ponen lo que es China para que le pueda funcionar, le dan en guardar y aquí automáticamente van a iniciar sección, el mismo procedimiento de ahorita. Aquí le dan en que han leído el acuerdo antes de lo que inicia sección, cuando pongan obviamente lo que es el usuario de teléfono o la contraseña. De acuerdo, aquí le dan crear cuenta. Como le dije, ya tengo mi cuenta creada, así que procedo y coloco lo que es mi cuenta nuevamente aquí. Así que mis amigos, como pueden ver, ya se acaba de iniciar sesión. Automáticamente procedemos y conectamos el repetidor. En esta ocasión lo vamos a hacer desde ahora. Conectamos lo que es el repetidor de la corriente. Aquí es posible que se ponga nuevamente la luz naranja. Como pueden ver, se puso ya naranja la lucecita. Así que procedemos automáticamente y le damos a este icono que ven arriba, que es la crucecita. Como pueden ver, aquí me apareció ya el repetidor de internet, pero a ustedes no le va a aparecer automáticamente ahí, sino que tienen que darle arriba, en la parte superior derecha hacia arriba tienen que darle aquí para que le pueda aparecer, y le dan en añadir dispositivo o escanear. Le dan aquí y le dan en escanear. Aquí le va a pedir que lo hagan manualmente, así que le dan en siguiente y le dan en que lo quieren hacer manualmente. Automáticamente procedemos y de aquí en el buscador ponemos lo que es Wi-Fi Xiaomi, pero yo creo que aquí aparece aquí abajo, pero ustedes lo buscan para que sea mucho más rápido. Como pueden ver, ya aquí me apareció y automáticamente me va a pedir que resete el repetidor. Así que vamos aquí y damos a resetear lo que es el repetidor. Y como pueden ver, ya ahí empezó lo que a parpadear ya el bombillito. Así que le damos en que sea restablecido el dispositivo y automáticamente aquí le dan en restablecimiento del dispositivo. Aquí va a empezar a examinarse lo que es el dispositivo, así que esperamos un momento hasta que se examine correctamente bien. Recuerden tener el Bluetooth activado, encendido, para poder hacerlo, porque lo pide siempre al principio. Como pueden ver, este icono verde que aparece al lado del repetidor quiere decir que se ha conectado con éxito, mis amigos. Aquí pueden cambiar el nombre, como pueden ver. Aquí pueden crear una red con el nombre idéntico a la red del hogar, ¿me entiende? Pero yo en mi caso lo dejo así tal y como está. Aquí pueden modificar y cambiar el nombre de su red de Wi-Fi del router. Y ya, esto es todo, mis amigos. El repetidor me está dando ya señal ahí, así que automáticamente yo lo voy a poner en una área de la casa que no sea en mi habitación, ya para probar la señal, a ver qué tal la cobertura, a ver qué tal me va. Así que mis amigos, acompáñenme a ver qué tal. Bueno, mis amigos, yo voy a poner lo que es el repetidor por esta área de la sala, ya que me gustaría que esté por aquí, ya que está un poco cerca de la habitación. Recuerden no poner el repetidor de internet muy lejos del router, ya que entonces así no le va a llegar mucho la señal, de acuerdo, lo que es la cobertura. Así que yo lo voy a poner por esta área, por aquí, y lo voy a conectar aquí desde este enchufe de esta corriente. Ahí debe encender la lucecita azul. Al principio siempre se pone de ese color naranja, pero luego cambia a azul. Como pueden ver, ahí se acaba ya de encender y ponerse azul lo que es el bombillito. Así que voy a probar a ver qué tal, si ya la cobertura es bastante buena. Bueno, mis amigos, vamos a ver qué tal el resultado, a ver qué tal, cómo está la señal, la cobertura del internet en este momento. Como pueden ver, estoy conectado del repetidor de Wi-Fi, así que vamos a proceder y a dirigirnos lo que es a YouTube, a ver qué tal la velocidad. Como pueden ver, automáticamente cargaron los videos súper rápido de YouTube, así que hasta el momento la señal me parece buena. Vamos a producir cualquier video de esto, vamos a darle a play, por ejemplo a este que ven aquí arriba, a ver qué tal. Y como pueden ver, me parece que la señal está súper rápida en este momento, así que hasta el momento el repetidor pues sí me está probando y me está funcionando perfectamente bien. Como pueden ver, me cargó súper rápido también este video, como pueden ver también este. Así que mis amigos, hasta el momento yo recomiendo bastante este repetidor, ya que hasta el momento me está probando y me está funcionando muy bien. Así que esperemos que continúe y sigue así con la señal. Vamos a medir lo que es la señal ahora, a ver qué tal, a través de una aplicación la cual está disponible para App Store y lo que para Play Store. Como pueden ver por aquí está la aplicación. Vamos a darle a inicio para medir lo que es la velocidad del internet. Vamos a esperar un momento a ver qué tal. Y como pueden ver, dice que de bajada es un 0.99 y de subida 1.09. Así que me parece bastante buena la señal de este repetidor. Así que mis amigos, la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió. Y bueno, mis amigos, hemos llegado y hemos culminado el final de este video. Si te ha gustado este contenido, no olvides regalarme tu like, suscribirte y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada video que yo suba a este canal. Dime qué te pareció en la caja de comentarios. Así que mis amigos, dicho esto, nos vemos hasta otra próxima entrega para este canal. Chao, chao.